Me dan sonido. Ya, gracias. ¿Están bien? Sonríale al de al lado. Dígale, qué bueno que estamos reunidos para recibir la palabra del Señor. Este último canto decía, ¿acaso alguien escucha? ¿Se han fijado que mucha gente no escucha? Y proclamamos la paz del Señor, la verdad del Señor, la salvación del Señor, el pronto regreso del Señor, y muchos no escuchan. Pero nosotros no dejaremos de proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que eso nos anima, ¿no? Y con uno que se salve, la salvación es increíble. Así que hacemos nuestra parte y cada quien toma su decisión, ¿no? Bien. Ayer tuvimos una bonita reunión, y los niños estuvieron se aprendieron de memoria pasajes bíblicos sobre el nacimiento del Señor y fue una gran bendición. Y agradecemos a los maestros, pero también a los papás, porque los maestros los tienen un tiempo muy cortito, pero se nota que los papás trabajaron duro ahí para que ellos estuvieran muy fluidos. Una niña dijo, ay, qué pena, pero gloria a Dios que la semilla está sembrada en sus corazones, ¿no creen? Bien, vamos a Lucas capítulo 2. Quiero compartir hoy sobre la oposición hacia nuestro Señor Jesucristo, o el rechazo hacia nuestro Señor Jesucristo. Y hoy sigue siendo igual, ¿sí o no? Hoy sigue mucha gente rechazando al Señor, porque cuando alguien les comparte y rechazan, no es a nosotros, digan, no es a nosotros. Así que no seamos sentidos, que nos digan, no, yo no quiero, tú estás mal o lo que sea. No nos pongamos en esa postura. A quien rechazan realmente es al Señor. Así que nosotros seguimos y seguimos y seguiremos. Amén. Lucas capítulo 2, versículo 1 habla del nacimiento de Jesús. Y tomo desde aquí este pasaje porque siempre hubo una oposición hacia el Señor y una postura, una posición de ignorar al Señor. Y dice Lucas capítulo 1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. ¿De dónde estaba profetizado que nacería el Mesías? De la familia de David, de la tribu de Judá, y David era descendiente de la tribu de Judá. Dice que subieron desde Galilea hasta Jerusalén y de ahí fueron hacia Belén. Versículo 5 dice, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no
había lugar para ellos en el mesón. Mira, yo con esto bastaría, y con mi entendimiento, o diría con un poco de entendimiento, para amar a Jesucristo, el Dios eterno, maravilloso, creador de los cielos y de la tierra. Eso dice el Evangelio de Juan capítulo 1, que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreos 1 lo dice también, y hay muchos otros pasajes. Así que el maravilloso Dios creador en la persona de nuestro Señor Jesucristo vino y nació de la forma más humilde que te puedas imaginar. ¿Alguien aquí nació en un rancho? ¿Un rancho? Yo nací pues es un pueblo pequeño, pero alguien nació en un corral, valga la expresión, porque realmente Jesús, por el contexto, nació en un establo, porque lo acostaron en un pesebre, que era un lugar donde los animalitos comen. Yo conozco todos esos instrumentos que se usan en un establo, en un corral. Y el Dios eterno, todopoderoso, majestuoso, maravilloso, al que los ángeles claman y dicen santo, 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 al que le sirven multitudes de millones de ángeles, por amor a ti y a mí, estuvo dispuesto a nacer en la forma más humilde, en un corral, en un pesebre fue acostado. Y yo con eso sería suficiente para decir: te rindo mi vida, Señor, te doy mi corazón. La Biblia dice que de tal manera nos amó Dios el Padre, y eso se refiere a nuestro Señor Jesucristo, que lo dio para no solo nacer de esa manera, sino morir de la manera en que todos sabemos, por amor a ti y a mí, para perdón de nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree, en Él confía, en Él pone toda su esperanza, toda su confianza, en Él pone todas sus cargas, no se pierda, no vaya a la condenación, sino que tenga vida eterna con Él. Dale un aplauso al Señor, hermano. Es maravilloso nuestro Dios, hermano. Por eso me refería a la expresión que leíamos ahorita en el canto. ¿Acaso alguien oirá? Diga, muy pocos, muy pocos. Viendo, no ven. Oyendo, no oyen. Y es algo para nosotros como cristianos irracional. Decimos, ¿cómo si hay tanta evidencia? Hay muchísima evidencia, hermanos. Cuando mencionamos este tipo de personajes como Augusto César y todos ellos, son verificables en la historia universal. Le regalé a un abogado un libro que ¿es el caso por Cristo? No. Ya no me acuerdo el título. El caso de Cristo. ¿Lo ha leído alguien? Es un trabajo de un abogado norteamericano que a la vez es periodista, donde hizo una investigación minuciosa desde el punto de vista legal, cómo se respalda todo sobre la vida de Cristo y la resurrección de Cristo. Muchos se han convertido al leer y ver las evidencias. Pero en la Biblia tenemos evidencias increíblemente impactantes, hermanos. Pero también ese tipo de herramientas nos sirven para compartir. ¿Cuántos dicen amén? Y hay que invertirle, sí, pero vale la pena. Vale la pena. Pero
Este decreto de Augusto César llevó a José y a María hasta Belén para que el Señor, el Mesías, naciera en el lugar que Dios había dispuesto que nacería. ¿Cuántos saben que todo lo que Dios profetizó a través de Isaías, de otros profetas, se cumplió perfectamente? Y tenía un propósito, y Dios usa aún hasta este tipo de personajes para que su propósito sea cumplido. Entonces ellos fueron hasta Belén, era un pueblo, una pequeña ciudad, dice en la Biblia, pero era un pueblo. Estaba cerca de Jerusalén, como a 9, 10 kilómetros aproximadamente, pero era un pueblo pequeño. Por eso dice, y tú, Belén Efrata, no eres un pueblito. Pero Dios es grande, hermanos. Miqueas capítulo 5, versículo 2, si quieren anótenlo, después lo leen. Dios había profetizado a través de él, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Si tú lees Miqueas, el versículo 1, Miqueas empieza a hablar de la situación en la que se encontraba la nación de Israel en su tiempo, y les dice, ustedes van a tener un gran problema con un asedio por Nabucodonosor. Pero en el versículo 2, él ya no ve lo natural que había a su alrededor. ¿Cuántos saben que tendemos a ver lo que está a nuestro alrededor? La violencia, las extorsiones, los homicidios, las enfermedades, tantas cosas que vemos y decimos, el mundo está muy mal. ¿Cuántos han pensado que el mundo está muy mal? Pero nosotros tenemos al Señor de nuestra parte, hermanos. Aunque el mundo se haga pedazos, Él nos sostiene con su mano poderosa. Pero Él alza la mirada al cielo, al nacimiento de aquel que sería Señor de Israel y nuestro Salvador, hermanos. Así que por eso en la Escritura el apóstol Pablo usa mucho esta expresión. Pongan la mira ¿dónde? En las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Porque Jesús dijo que donde Él está, nosotros también estaríamos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Wow, es algo maravilloso, hermanos. Estaremos con Él, bendecidos por Él, rodeados de su gloria, hermanos. Así que no solo estaremos con Él, sino que viviremos por toda la eternidad con Él. Ya no habrá fin, no habrá muerte, no habrá sufrimientos, no habrá dolor, no habrá temores, nada de lo que nos angustia en este mundo. Y Belén estaba, valga la expresión, abarrotada de gente probablemente, porque pues se habían distribuido los que eran de la descendencia de los pobladores de Belén, y pues al regresar por el edicto de Augusto César, pues seguramente llenaron todos los hoteles que había, que eran pequeñas posadas. Y cuando llegó José y María dijo, tengo contracciones fortísimas. ¿Cuántos saben que ya cuando empiezan y van en aumento? Y pues imagínate, fue un viaje bastante largo. Y llegó con trabajo de parto, valga la expresión.
las mujeres saben de qué se trata esto, ¿no? ¿Cuántas han sido mamás? Y dicen, ay, duele mucho. Yo no creo, pero no se crea. No, sí les creo, sí les creo. Pero Dios es maravilloso. Les dio un don para ser mamás y soportar todo eso. Y es una gran bendición. Y llegó María y le dijo, José, ya es tiempo. La mujer sabe claramente. Seguramente José fue y tocó puertas. ¿Y qué dice el pasaje? Que no hubo lugar para ellos. Y hoy en día muchas personas no encuentran lugar para Jesús en su vida. No, ¿cómo? Es que si me convierto, tengo que cambiar. Diga, no tenemos. El Señor mismo produce en nosotros el querer cambiar. ¿A cuántos les pasó así? A mí nadie me hizo manita de puerco, valga la expresión. Duele cuando deja de hacer esto, deja de hacer aquello. Roxana es testigo porque pues ella fue la que me vio cuando me convertí. Yo era muy mal hablado y de repente un día yo me descubrí que no decía cosas, majaderías. Y dije, ¿qué pasó? Dios produce en nosotros el cambiar lo que le ofende a Él, entre otras muchas cosas y otras que faltan. ¿A cuánto les falta algo que cambiar? ¿O que mejorar? ¿O dónde crecer? A todos. Hasta el día que nos vayamos con Él, seremos perfeccionados por Él, hermanos. Pero así como ese día no hubo lugar para Jesús, hoy en día muchos siguen rechazando, siguen cerrándole la puerta a Jesús. No, tú síguele con tus cosas, yo sigo con las mías, está bien. O sea, ¿cuántos saben que la salvación no es a fuerzas? Es por gracia, es un regalo que Dios pone al alcance de todos, pero no todos lo toman. Recuerdo el testimonio de un pastor que decía, es que es para todos y aquel que quiere recibirlo, lo recibe. Y hizo una ilustración y traía un buen reloj. Se quitó el reloj, no sé qué marca, pero era un buen reloj. Y lo extendió así, dijo, el que venga por él es de él. ¿Cuántos crees que se pararon? Nadie, solo un niño. Como nadie se paraba, el niño dijo, ¿qué les pasa? Y fue y corrió y agarró el reloj y se lo regaló. Por eso Jesús dijo que deberíamos ser como ¿qué? Como niños. El que no reciba mi mensaje como un niño no puede entrar en el reino de Dios. A veces todo nuestro razonamiento, nuestras... no, pues es nada más para ver qué tan interesado soy. Muchos podrían haber pensado eso sobre el reloj, ¿no? Pero era sincero el acto que él estaba haciendo, pero para demostrar también una verdad. Y hoy en día está extendida la mano del Señor a todos los seres vivientes todavía. Y diciendo, aquí está, yo ya pagué por tus pecados, con sus manos horadadas, con sus pies horadados, su costado traspasado. Aquí está el perdón de todos tus pecados para que tengas vida eterna, para que no te pierdas, para que no estés sin Dios por toda la eternidad. Y muchos
siguen cerrando. Estoy lleno, está lleno el mesón, está llena mi vida, tengo todo lo que quiero, tengo casa, tengo familia, tengo carro, tengo trabajo, tengo esto, tengo aquello, tengo salud, todavía estoy fuerte, etcétera, y ponen muchísimos pretextos y cierran la puerta. En Apocalipsis 3 hay una imagen que sigue impactando. A una de las iglesias el Señor dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Él sigue llamando y extendiendo la mano a todos nosotros, hermanos. Ahora, nosotros entendemos que los que estamos aquí hemos creído en Jesús, pero pudiera ser que alguien todavía no. Bueno, hoy es tu oportunidad de recibir el mejor regalo en la vida: la vida eterna en Cristo Jesús, el perdón de todos tus pecados. Pero allá afuera hay millones de personas que no tienen ese regalo y tendrán probablemente grandes regalos: carros, casas, ropa, zapatos, dinero, viajes, no sé. A mí lo que me llegaba de regalo eran 2 pistolas del llanero solitario, para los que somos de aquel tiempo, y una pelota de plástico, porque en 2 días le dábamos duro a la pelota. Pero no conocíamos a Jesús. Y ahora decimos: aunque no reciba nada, tengo lo más grande en mi vida, hermanos. El Espíritu de Dios mora en nosotros, hermanos. ¿Qué más podemos necesitar? Él es Dios, el Espíritu Santo. Y Él nos fortalece, nos ayuda y nos guía a toda verdad. Nos consuela, intercede por nosotros cuando no sabemos ni cómo pedir. ¿A cuántos les ha pasado que no sabemos ni cómo pedir? Señor, en esto no sé ni cómo pedir, pero Él intercede por nosotros. No había lugar para Él en el mesón. Estemos conscientes de esto, hermanos. Cuando vamos a compartir, muchos no tienen un lugar, pero el Espíritu Santo es el que les convence de pecado, de justicia y de juicio. Y Él puede tocar el corazón de estas personas de tal manera que entiendan el mensaje y reciban el regalo de la vida eterna, hermanos. La Escritura dice: ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Cuánta gente hay en la lista Forbes de los más ricos en el mundo? Hay mexicanos. Pero hasta ahorita que yo tenga conocimiento, no hay lugar para Jesús en sus vidas. Y los demás, millones y millones y millones. ¿Y en qué estamos enfrascados nosotros? Digan 10,000 cosas. Y muchos se están perdiendo. El camino ancho, dice la Escritura, ¿cómo va? Muchos son los que van por ese camino. Y muchos es muchos. ¿De dónde nos sacó el Señor? Del camino ancho. Íbamos con los compadres, con los amigos, con los mariachis y con todo lo que hay en eso. Y pasamos al camino estrecho que lleva a la vida eterna. Y dice que pocos son los que entran por él. Desafortunadamente quisiéramos que fuera al revés, pero no está en nosotros. Está en cada persona que confía en Jesucristo. Así que me maravilla nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vino a nacer de esa forma, hermanos. Pero desde ahí vemos rechazo hacia Él y toda su vida
y hasta el día de hoy. Y lo seguirá habiendo aun cuando Él regrese y se lleve a su iglesia. Muchos dirán que fue otra cosa. Nunca dirán, es que eso dice la Biblia, eso me platicaba mi tío, mi primo, mi amigo, mi abuelita, mi abuelito. Dirán otras cosas, inventarán otras cosas. Seguirán rechazando la verdad de Dios. Es más, después del milenio dice que todavía las naciones se rebelarán contra Él. Digan, no puede ser. Después de 1000 años de un reinado de paz, el enemigo será soltado por un poco de tiempo. Diga, un poco de tiempo. ¿Cuántos de ustedes van a estar ahí? Y dice que engañará nuevamente a las naciones y querrán ir contra el Señor. Así que no nos extrañemos de esto, hermanos, del rechazo, del que te digan religioso, religiosa, etcétera. No nos extrañemos, pero nuestra vida debe hablar también. Nuestros labios deben hablar, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero nuestra vida debe ser también transparente y un testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros. No perfecta, porque nadie somos perfectos, pero sí lo más honrosa para el Señor. Por eso el apóstol Pablo decía, todo lo que hagan, sea de palabra o sea de obra, háganlo como para el Señor, o sea, para darle gloria al Señor, hermanos. Cuando compartimos, ¿a quién le damos la gloria? Cuando alguien se convierte, a Él, no a nosotros. ¿O qué? ¿El vaso de barro es más que el alfarero? Diga, no, de ninguna manera. Así que toda la gloria y toda la honra le pertenecen a Él, hermano. Por eso la Escritura dice, el que es justo, sea justo, el que es santo, sea santo, el que es injusto, pues ya saben lo que va a pasar con aquel que rechaza a Jesús. Ya es terrible, hermanos. ¿A cuánto les duele? Porque tenemos seres queridos que están en esa situación y que sabemos el fin que les espera. Y no queremos, pero no está en nosotros. Nosotros no podemos decidir por ellos. Alguien dijo, comenzó en un pesebre, acabó en la cruz. Y en todo lo largo de su camino en la tierra, no encontró dónde recostar su cabeza. ¿Se acuerdan que eso le dijo a los primeros seguidores del Señor? Señor, te seguiré. Está bien, vente. Pero te voy a decir una cosa. Las zorras tienen su cuevita y los pájaros tienen su nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, lo que quería decir es, no tengo una casa, no tengo un lugar fijo. Él no vino a establecerse en ningún lugar. Él vino a traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, hermanos. Y no paró. Y yo soy confrontado con eso, hermanos. Porque a veces nos relajamos. Él nunca se relajó. Así que, ¿cuántos aquí dicen, Jesús está en mi vida, está en mi corazón? Gloria a Dios. Si no es tu caso, te ruego, como decía el apóstol Pablo, conviértete al Señor. No sabes qué va a pasar hoy o qué puede pasar mañana. El rechazo a Jesucristo estuvo por todos lados. Jesucristo fue criticado, hubo murmuración y conspiración contra Él.
porque era visto como una amenaza entre la jerarquía religiosa y política de Israel, porque los religiosos eran a la vez que políticos, ejercían poder. ¿Cuántos saben que es una combinación no sana? ¿Por cuántos siglos hubo una jerarquía religiosa que gobernaba en gran parte de Europa y en muchos otros lugares? Y porque Jesús vino a exponer nuestros pecados. ¿A cuántos les gustan que le saquen sus trapitos al sol, como decimos? Obviamente yo no te voy a sacar tus trapitos al sol, pero el Señor lo sabe y Él nos los saca. ¿Nos deja verlos? ¿A poco no? Yo hay veces que estoy predicando y dice el Señor, es para ti. Y ese a veces es cada que comparto, cada que leo la Biblia, cada que estudio, preparo un mensaje, es para ti. Y muchas cosas, la palabra es como una espada de dos filos y penetra y me confronta. Yo espero que a ti te confronte, hermano. Porque a veces escuchamos y entra por uno y sale por el otro. Miren, su familia lo rechazó y sus amigos, ¿sí o no? Mateo capítulo 13, versículo 53. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, ¿a dónde? ¿Cuántos no son de Morelia? Levante su mano. Hermanos, somos de muchos lugares. Y Jesús estaba predicando y enseñando, ya aquí dice por parábolas, pero regresaba a su tierra. Dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Fíjense, Jesús llegó a Nazaret y ahí les predicaba. Lucas 4, 18, no lo busquen. Cuando él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor, me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Todo lo que vemos ahí, sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos. Fue en su tierra, en la sinagoga de ellos. Fíjate, de ellos. ¿De quién debería ser? Del Señor. ¿El templo de quién era? Del Señor. ¿Qué dijo Jesús cuando vio allá a los mercaderes? Mi casa será llamada casa de oración, ¿no? Y usted la han vuelto un mercado, una casa donde hacen negocios, donde le quitan la lana a la gente, donde los manipulan, donde hacen tantas cosas que ofenden al Señor. Muchos piensan que agradan al Señor y ofenden al Señor. Aún religiosos como el mismo Pablo antes de convertirse, creía que servía al Señor, ¿sí o no? Era sincero, pero sinceramente equivocado. Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor, y eso es lo que cambia la vida, un encuentro con el Señor. No un encuentro con Pedro, no un encuentro con Julián, no un encuentro con Josefina. Nosotros solo somos conductos del mensaje más poderoso que hay en todo el universo, hermanos. No hay otro mensaje más poderoso en todo el universo porque transforma vidas. Por eso Pablo en Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, para transformación, para cambiar de muerte a vida. Por eso hay una oposición.
Por eso la Escritura dice, no amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, este sistema, el amor de Dios no está en él. Bueno, aquí estaba Jesús. Y reconocían que tenía sabiduría y que se obraban milagros. Cuando él oraba por un enfermo, se sanaba. Pero fíjate la actitud. ¿De dónde? Pues ¿de dónde viene? Del cielo, hermanos. ¿No es este el hijo del carpintero? Y empezamos con la denigración. ¿No es este de Cojumatlán? Ni saben dónde queda ustedes. Si a veces me dicen, ¿de dónde eres? De tal. ¿Y dónde queda? Lo bueno es que ahora hay Google Maps. Vean ahí. A veces ni aparece. Roxana me decía, oye, tu pueblo no sale ahí en el mapa. Mejor. No tengo problema con eso. Pero de donde tú seas, no van a decir, oye, que no era aquel que se portaba así, que hacía esto, que hacía aquello, que hacía aquello, que hacía aquello. Hacía. Era. En otro tiempo éramos enemigos de Cristo. Yo al menos era enemigo de Cristo. Era nefasto. Me hablaban ni siquiera de Cristo. Mira, esa zona de donde soy fue la zona más cristera del país, de la guerra cristera que hubo en México. Está considerada junto con los Altos de Jalisco y Michoacán, Guanajuato, toda esa zona. ¿Tú crees? Nunca dejaron entrar a un aleluya, como dirían. Y por la religión yo no me interesaba, pero éramos religiosos. Pero el Señor es maravilloso, hermanos. Y es bueno y tiene misericordia de nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos. Wow. Si eso no emociona a alguien, de decir, todos tus pecados, todos te son perdonados, hermano. Así como aquel malvado que fue soltado en lugar de Jesús, ¿se acuerdan cómo se llama? Barrabás. Era de lo peor. Y le dijeron, eres libre de todos los cargos que había contra ti. Mira, así nos liberó el Señor de todos los cargos que había contra nosotros, hermano. ¿Qué hizo Barrabás? Dijo, no, mejor crucifíquenme. No, se fue corriendo. Obviamente no dice la Escritura más que hizo, si siguió en su mala vida o cambió. Pero de la misma manera el Señor nos liberó de todos los cargos. Nuestra sentencia era muerte. Nosotros debimos haber estado en la cruz, no Él. Pero Él tomó nuestro lugar. Por eso es el sustituto perfecto en lugar nuestro, hermanos. Y empieza eso, no te achiques cuando digan, sí, ¿cómo eras tú? Y cómo esto y qué. O como me dicen a mí todavía, ves, tú sí lo necesitabas. Y reconozco que lo necesitaba en gran manera. Pero no hay nadie que no lo necesite. No hay justo ni aún uno que haga el bien y nunca peque. Romanos 3. No hay uno. Solo uno pisó la tierra que nunca pecó. Se llama Jesucristo. Por eso fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados. No es el hijo del carpintero. No se llama su madre María. Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él en lugar de decir gloria a Dios. Ahora lo conocerían, mira, conocían a su papá, conocían a su mamá,
conocían a sus hermanos y hermanas. La Escritura dice que Jesús nunca pecó, nunca hizo nada malo. Quiere decir que tenía un testimonio como perfecto, impecable. No había de qué acusarlo. Jesús mismo dijo: ¿quién me redarguye de pecado? ¿Y quién levantó la mano y dijo algo? Nadie. Nadie podía acusarlo. Los falsos testimonios muchas veces fueron desechados incluso porque eran incongruentes. Pero llegó un momento donde era el tiempo en que Él fuera a la cruz. Pero ¿no conocerían su testimonio? A ver, ¿quién puede conocer más el testimonio de cada uno de nosotros? Esposa, esposo, hijos, papás, etcétera, los más cercanos. Pregúntales a ellos: ¿cómo me ves? No, pues no tengas miedo, hermana ni hermano, a decirle a ella. Porque, pues para eso es la relación, no de familia. La esposa es la ayuda idónea. Oye, estás mal en esto. Pero el marido también le puede, con amor, obviamente, ¿no? Pero el testimonio de Jesús era intachable. Y sin embargo, así decían: ¿de dónde? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Está claro eso? ¿A cuántos les ha pasado? En tu tierra y en tu casa, y dicen: ¿de cuál fumaste? Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea, ¿qué es lo único que detiene la mano de Dios en la vida de una persona? La incredulidad. Así que para muchos es solo un personaje más. Lo mencionan de muchas maneras a Jesús. Para otros es solo el Hijo de Dios, no Dios mismo. Para otros es muchas otras cosas. Un iluminado. Muchos dicen que fue al oriente a ser instruido allá, que tomó de otras culturas ciertos principios. Él es antes de todas las cosas, hermanos. ¿Cómo iba a tomar de otros? Por favor, diga, ¿ya se acuerdan cuánto cuesta el cerebro de un mexicano? Mucho más que otros, porque está casi sin usarse. Está nuevecito. Su propio pueblo, sus propios parientes, permitieron que el conocerlo los llevara a menospreciar. Yo lo conozco. Y lo menospreciaron. ¿Cuántos menosprecian hoy al Señor? Millones, ¿eh? Literalmente somos muy pocos los que lo apreciamos, y luego lo apreciamos a medias, con limitaciones, como si Él se hubiera limitado por nosotros. Él dio todo por nosotros, hermanos. Y nosotros somos limitaditos ahí. Dígale al de al lado, ahí nos hablan. A mí también, ¿eh? A mí también. ¿Cuántos creen que esto nos lleva a decir tengo que cambiar? ¿Alguien aquí necesita cambiar? Yo mucho, hermanos. Ayúdenme. Necesitamos cambiar. Somos muy carnales. Nos movemos por la carne y es que esto no me gustó, esto me aquello.
Y yo sí apoyo, pero hasta cierta. Cuando Él sigue intercediendo por nosotros en los lugares celestiales, hermanos. Él es el único mediador entre Dios el Padre y nosotros. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Abogado tenemos para con el Padre, hermanos. ¿Y nosotros cómo? Pues si acaso voy el domingo y a ver a qué horas me levanto. Es que ayer tuvimos reunión y pues acabó tardecito. Ah, pero ¿cómo cenamos? ¿Ah? Pero fíjense, los días que tenemos una reunión los sábados, muchos de los que vinieron no vienen el domingo. Diga, qué tremendo. Cuando deberíamos decir, gloria a Dios, tuvimos una reunión especial, bonita, vamos a alabar al Señor. Y aunque no tuviéramos una reunión, vamos a alabar al Señor. No menospreciemos lo que el Señor hizo, hace y seguirá haciendo por nosotros, hermanos. Los políticos lo querían matar. Mateo capítulo 2, versículos 13 y 14, dice que Herodes, cuando se dio cuenta de dónde había nacido o dónde podría haber nacido el que sería rey sobre Israel, después de que vinieron los sabios del oriente, ¿se acuerdan? Mandó preguntar, ¿y dónde deben nacer? Fíjate, no sabían. Y después mandó a los soldados a que mataran a todos los niños, ¿se acuerdan? Pero el padre le habló a José a través de un ángel y le dijo, vete a Egipto, porque Herodes busca la vida del niño. Herodes quiere matarlo. ¿Y qué hizo José? Se despertó, agarró a su bebé y a su esposa y vámonos a Egipto. También era para que se cumpliera una profecía donde dice el Señor, llamé a mi hijo de Egipto. Mira, había tal oposición. Mateo capítulo 9 está el llamamiento de Leví o de Mateo. Y dice que Jesús venía, ya había llamado a Pedro y a su hermano, y a Juan y a su hermano. Y vio a Leví ahí sentado en el banco de los tributos y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Pedro? Digo, Mateo, dejándolo todo, le siguió. Y luego dice el versículo 10 de Mateo 9. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos, ¿en la casa de quién estaba? El otro evangelio en Marcos y en Lucas dice en casa de Mateo. O sea, Mateo lo siguió y le dijo, te invito a comer a mi casa, y invitó a un montón de amigos. ¿Cómo eran sus amigos? Igual que él. Interesados por el dinero, y aquí va a decir cómo, fíjate, dice. Y estando sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mateo creyó en el Señor, lo siguió y le dijo a todos sus amigos, vénganse, los invito a comer. Así que era una manera de Mateo de confesar públicamente que Cristo ahora era su Señor y Salvador. Así que ¿a quién invitó? Pues a los que sabía que necesitaban del Señor y a los que tenía cerca. ¿Y qué dijeron los religiosos? Cuando vieron esto los fariseos, versículo 11, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír Jesús esto les dijo, miren,
Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿O qué? ¿Alguien que está completamente sano va al médico? ¿En lo natural? No. Cuando te duele algo, ¿qué haces? Vas al médico. Aquí Jesús está poniendo este símil para decir, los pecadores son los que me necesitan. ¿Y quiénes son los pecadores? Todos. ¿Los necesitábamos, sí o no? Pero ellos sentían que no eran pecadores, los religiosos. ¿Se han fijado que muchos piensan, no, yo estoy bien así, no necesito, mi conciencia está tranquila? Los fariseos, como muchos hoy, religiosos dentro del cristianismo y fuera del cristianismo, se consideran sanos, limpios, sin necesidad de nada. Dicen, no necesito a Jesús. Pero en realidad, ¿cómo estaban todos los religiosos? Extremadamente enfermos. Eran, por decirlo así, enfermos terminales en lo espiritual. Y necesitaban urgentemente a alguien que los sanara. Y ese era Jesús, pero lo rechazaban. Pero los cobradores de impuestos y los pecadores estaban más dispuestos a escuchar a Jesús. ¿Cuántos se convirtieron de ellos? No dice el pasaje, pero no sabemos cuántos se convirtieron. Así que la acusación era cierta, Jesús comía con pecadores. Mira, si hubiera comido con los fariseos, ¿con quién comía? Con los pecadores también. O sea, es increíble, hermanos. Así que no nos justifiquemos nosotros a nosotros mismos. Vayamos delante del Señor. Señor, ¿cómo voy? ¿Voy bien o me regreso? ¿Cuántos saben que es válido regresar? Me gusta el ejemplo en las autopistas. Retorno a 100 metros o a 200 o a 500 y a veces me hace largo para llegar al retorno. Y se vale. Oye, voy en el sentido equivocado, me regreso. Ahora hay muchos que piensan que van por el camino correcto, pero nunca consideran el retorno a Jesús. Mira, si Jesús hubiera dicho, no, yo soy santo, no me voy a sentar a comer con ningún pecador, ¿cómo habría comido? Solo. Porque, a ver, Pedro era pecador, Juan, Mateo. Así que él vino a salvar a los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y eso que se consideró en mucho tiempo como alguien especial. Pero quiero resaltar esto. Jesús se sentaba a comer con pecadores, pero nunca hizo lo que ellos hacían. Nunca ajustó su testimonio para que no lo vieran diferente. Él era santo y fue santo siempre. El puro testimonio confrontaba. Y les dice el Señor, versículo 13, a los religiosos: vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Misericordia con estos pecadores. ¿Y los otros qué hacían? No necesitamos, ofrecían sacrificios. Puras cosas externas, nada acá. Vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué es lo que busca Él? Que nos arrepintamos y confiemos en Él y creamos en Él. Lo atacaban por todos lados. Si andaba con sus discípulos y ellos tenían hambre, ¿se acuerdan? Mateo 15 dice que cortaron unas espigas y se las comieron, y
¿Por qué comen sin lavarse las manos? Los religiosos siempre le dan más énfasis a lo externo que a lo interno. Y Jesús les dijo, lo acusaban y decían, ¿por qué no respetan las tradiciones de los ancianos? ¿Qué hace la mayoría en la religión hoy en día? Van más por las tradiciones que por la palabra de Dios. Y si no, ya vieron hace unos días, hace 3 días, increíble. Y les digo, bueno, ¿y ustedes por qué invalidan la palabra con sus tradiciones? ¿Qué está por encima de cualquier tradición? La palabra de Dios, hermanos. Así que había oposición por todos lados, menosprecio por todos lados. Y aunque estaban criticando a sus discípulos, en realidad estaban criticando a Jesús. ¿Por qué tus discípulos? Así que cuando te critiquen, no te preocupes. Quiere decir que algo estás haciendo bien si te critican. Si no te critican, ay, yo tengo muchos amigos así, ya sabes, y son borrachotes, mal hablados, gays y esto y aquello. Ay, nos la pasamos a gustísimo. Algo está pasando. Porque uno debería ser luz en medio de esos ambientes, ¿sí o no? Eso dijo Pablo en Filipenses, que deberíamos ser luz en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué hizo Jesús? Era la luz de este mundo, hermanos. En medio de una generación maligna y perversa, eso no ha cambiado. Lo acusaban porque bendecía a un enfermo en el día de reposo. ¿Se acuerdan del estanque de Betesda, Juan capítulo 5? Dice que había una multitud de enfermos ahí, pero había un paralítico que no tenía quien lo ayudara. Y Jesús se para junto a él y le dijo, ¿quieres ser sano? Pues no tengo quien me ayude. Pero ahí estaba el Señor, hermanos. Tú puedes decir, no hay quien venga a visitarme, no hay quien me ayude, no hay quien me hable, no hay eso. Jesús está contigo, hermano. Él dijo, no los dejaré solos. ¿Estaré con ustedes cuándo? Todos los días. Todos los días, hermano. Y entonces le dijo el Señor, bien, toma tu lecho y vete. Después de años ahí, ¿tendría esperanza ese hombre de llegar al agua un día? No, porque el ciego tenía más, aunque sea tientas, el cojo, el manco, pero él estaba completamente tendido, no podía moverse. Pero no hay nada imposible para Dios, hermanos. ¿Y qué le dijeron? ¿Por qué llevas tu lecho? Es día de reposo. Pues el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Y lo acusaban porque había hecho un milagro con un hombre desesperado. Así es de incongruente el mundo y el mundo incrédulo. Hermanos, Dios muchas veces hace milagros aún a los incrédulos y toman el milagro y se lo atribuyen a ya saben quién. ¿Sí o no? Wow. Bueno, lo acusaban de que tenía demonio. ¿A cuántos les han dicho, tú estás endemoniado? Yo creo que a nadie, ¿no? ¿O sí hay alguien aquí que le hayan dicho? No. Porque dice que le trajeron un endemoniado ciego y mudo, Mateo 12:24, y lo sanó. O sea, le regresó la vista y pudo hablar. Era para que hubieran dicho, gloria a Dios. ¿Se acuerdan el ciego de Hechos capítulo 3 del templo? Entró alabando a Dios y diciendo gloria a Dios, y el pueblo decía gloria a Dios. No, pero aquí sana a este, lo libera a este que estaba endemoniado. Y los fariseos decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú. Es lo que se le llama la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Diga, qué terrible.
Y sabes que este mundo está de cabeza. A lo bueno llama malo y a lo malo llaman bueno. Lo odiaban a Jesús, lo acusaban de cosas que verdaderamente eran increíbles. Pero sabes que sus mentes estaban cerradas. Pero sabes que Jesús puede abrir sus mentes y sus corazones. Prediquemos el Evangelio, hermanos. Es poder de Dios, no nuestro. Es poder de Dios para salvación. De hecho, quisieron matarlo antes, pero ¿pudieron? No, porque todo fue en el tiempo determinado por Dios. Así que, ¿qué vamos a hacer nosotros hoy en día cuando siguen cerrando la puerta a Jesús? Cuando Jesús no encuentra lugar en la vida de muchas personas. ¿Qué deberemos hacer, hermanos? Díganme ustedes. Orar, sí, pero predicar el Evangelio, hermanos. Jesús ya no es un niño, porque muchos en este tiempo se enfocan en un niño. Jesús fue un niño porque tenía que nacer como nosotros, como un hombre, naturalmente como tú y como yo, y morir como hombre por nuestros pecados. Pero ya no es un niño, ¿o sí? Porque todavía hay el niño de esto, el niño de aquello. Él no es un niño, es el Todopoderoso. Él tampoco está en una cruz, ni en una tumba, mucho menos. Él está sentado a la diestra del Padre con todo el poder y con toda la autoridad, y vendrá un día por nosotros, hermanos. Y mientras estemos vivos, hay esperanza. Así que no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de predicar, no nos cansemos de hablar de Jesús, no nos cansemos de orar por los enfermos, no nos cansemos de bendecir al necesitado, porque Dios está con nosotros, hermanos. Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Termino con esto, mira, a un crucificado se seguían burlando de él. ¿Se acuerdan? Venían los religiosos y dice que meneaban la cabeza, así dice literalmente, diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, a ver, bájate de ahí. No se puede salvar a sí mismo. No entendían el plan y propósito eterno de Dios. Que nuestro glorioso Señor Jesucristo debía morir en esa cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no será condenado. El que en Él no cree, el que no le dé lugar a Él en su vida, ya es condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, no quiero dejar de tomar, no quiero dejar de ir con mis cuates, no quiero dejar de esto, no quiero dejar de andar echándole ojo a las muchachas, no quiero dejar. Sus obras son malas, quieren seguir en tinieblas, pero nosotros debemos resplandecer, hermanos. Así que, como dicen, no se encontró lugar para él en el mesón. Pero puede ser que en este tiempo algunos abran su puerta y digan, Jesús, ven a mi vida. Amén. Dale un aplauso al Señor. Toda la gloria y toda la honra es para nuestro Dios, hermano. Es maravilloso, glorioso nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Digno de toda gloria, toda honra, toda alabanza. Aleluya.
Aleluya. ¿A cuánto les emociona el gran Dios y Salvador que tenemos? Pero también el gran poder que hay en ese mensaje. No dejemos de predicarlo, no dejemos de servirlo. Comprometámonos cada vez más con el Señor. Amén. Póngase de pie, hermano. Ahora que vienen las reuniones familiares, el fin de año, aprovechemos toda oportunidad, hermanos. Y yo quisiera dejarte algo que el Señor me puso en mi corazón para mí, pero siento que es para todos. Que necesitamos cambiar en nuestro compromiso con Él. Hoy en día muchos cristianos toman el cristianismo como si fuera una religión. No es una religión, es una vida emocionante en la que honramos siempre a Jesús y le damos lo mejor a Jesús. Y si es tu caso, que te has limitado a ciertas cosas, hacer algo para la gloria del Señor, o si has dejado de hacer lo que antes hacía que le daba gloria al Señor, y si ahora tienen más importancia otras cosas que exaltar al Señor, que servir al Señor, yo te animo a recapacitar y cambiar. Todavía estamos a tiempo de terminar la carrera bien. Primera de Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo habla de lo que el Señor hizo antes de morir, de la cena del Señor. Y dice: hermanos, yo les recuerdo lo que recibí del Señor. ¿De quién lo recibió? Del Señor. Que la noche que Él fue aprendido, dijo, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo Jesús: tengan, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y aunque estamos recordando el nacimiento, pero está vinculado con su muerte totalmente. ¿Y cuántos quieren recordar constantemente lo que Jesús hizo por nosotros? Deberíamos recordarlo constantemente. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto, no el antiguo pacto. En mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Así pues, fíjate lo que dice: todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Anunciemos su nacimiento, pero no nos quedemos ahí. ¿A dónde terminó?